Bueno, continuando con nuestro recorrido por carretera austral, después de haber dormido en el Puerto Tranquilo y haber recorrido lo que eran las cavernas de mármol, continuamos nuestra ruta por carretera austral o carretera 7 hacia el sur, rodeando lo que es el lago General Carrera. Algo curioso de este lago es que toma dos nombres porque hace parte de los dos países. Del lado chileno se le llama General Carrera y del lado de Argentina se le conoce como el lago Buenos Aires. Tiene una dimensión de 1800 kilómetros, así que es un lago suficientemente grande y la distancia que recorrimos entre Puerto Tranquilo y Chile Chico fueron 163 kilómetros en total. Después de 50 kilómetros en Ruta 7 hacia el sur, entonces está la unión de la carretera 265, que es la que lo lleva a uno hacia Chile Chico. Esta frontera de Chile Chico con Argentina es la última carretera terrestre entre Chile y Argentina. Por eso decidimos tomar esta carretera en vez de continuar por carretera austral hacia el fin de carretera austral, que es Villa O'Higgins, para salir cuanto antes de El Ripio y fuera de eso continuar nuestro recorrido hacia Ushuaia por el lado argentino. Cuando comenzamos la rodada, la temperatura estaba poco menos de 10 grados centígrados y llovía un poco, lo cual bajaba mucho la temperatura. Después de que pasamos a la carretera 265, el clima cambió completamente. Ya estaba un poco más despejado y no hacía tanto frío, por lo cual la temperatura subió alrededor de los 20 grados centígrados y fue muy cómodo terminar esta ruta en esta temperatura. Entonces, algo muy curioso son los microclimas que se van generando en esta zona austral y en esta Patagonia cerca a la cordillera. Siempre que uno está pegado en la carretera austral es muy probable que llueva y el frío se siente muy fuerte. En el momento que uno se va alejando de la cordillera de los Andes hacia Argentina y hacia el valle de Argentina, la temperatura va subiendo, no se siente tan frío el aire y por supuesto deja de llover tanto como en la carretera austral. El paisaje alrededor del lago es espectacular. Recordemos que estas aguas son de aguas de glaciar y el color del agua cuando sale el sol es muy intenso y la ruta fue muy agradable. Venimos en una Harley Davidson, no es una moto ideal para carretera de ripio, pero el ripio es un ripio compacto, lo cual le permite a uno llevar este tipo de moto a esta carretera. No es ideal, pero lo logramos sin ningún inconveniente y disfrutamos plenamente la ruta austral y fuera de eso los atractivos en Puerto Tranquilo como es la carretera austral. Por último, les quiero recordar esta sección desde Villa Cerro Castillo hacia Chile Chico se puede realizar completamente por asfalto desde el puerto Ingeniero Ibáñez tomando una barcaza hacia Chile Chico. Es importante validar que la barcaza o el ferry esté funcionando porque algunas veces lo paran y no está funcionando. Pero disfrutamos plenamente la ruta, espero ustedes la disfruten tanto como nosotros.